¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 9, donde estudiaremos un poco la librería Pandas y sus vertientes en tratamientos de datos para labores de tipo EDA o Explore Data Analytics, ETL o Extraction, Transfer and Load y entrenamiento de algoritmos de Machine Learning a través de la estructura de datos Data Frames. Ahora la pregunta es, ¿qué es Pandas? Pandas es un conjunto de soluciones utilizadas en el ecosistema de ciencia de los datos, donde el lenguaje Python desarrolla un papel fundamental mediante las propiedades multiparadigma de dicho lenguaje. Esto permite una curva de implementación absolutamente rápida al hacer sinergia con un lenguaje de alto nivel, permitiendo un alto rendimiento en el manejo de grandes volúmenes de datos, soportando procesos de carga de archivos en diferentes formatos, así como también se presta para proyectar arquitecturas de tipo pipeline o procesos secuenciales con filas y columnas, además de manejar datos de tipo null, none, missing data, entre otros. ¿Y todo esto para qué? Finalmente lo que se busca es realizar procesos de tipo indexing o indexación, slicing o particionamiento, subsetting o subconjuntos, que permiten realizar integraciones o merge, así como también aggregation o agregaciones, así como los afamados joins y la redefinición dimensional de reshape sobre matrices en data frames. Lo anterior hace de esta librería una suite de soluciones flexibles en el ejercicio de análisis de datos, trabajando con estructuras como series, data frames y paneles. Los conceptos mencionados hacen referencia a los tipos de datos en Pandas, del cual se explicarán a continuación. En relación a las series, podemos decir que es un arreglo de una dimensión que obtiene su propiedad de ser indexado, tal como lo hacen las listas o diccionarios en Python. Dicho pequeño arreglo corresponde a la unidad más básica del dato, dado que se puede acceder con una posición específica en relación a la coordenada de fila versus columna. Estos tipos de datos tienen características que hacen de ellos estructuras homogéneas o básicamente deben salvaguardar sus elementos para que sean del mismo tipo, así como también su tamaño es inmutable, del cual básicamente significa que su tamaño no puede variar, pero es importante saber que su contenido sí puede ser cambiado. Un ejemplo de esto es la imagen que estamos evidenciando ahora. Las series pueden ser el conjunto de observaciones de las 5 manzanas, tal como se denota demarcado en la llave azul que indica la serie, como también la observación de una sola manzana que se subraya con un círculo verde, donde al igual que las listas observamos que también tienen sus correspondientes índices. Como se denota, es un sinónimo de una lista clásica en Python que posee una dimensión pero con propiedades diferentes que estaremos discutiendo. Dichas propiedades o características principales de las series se esbozan en los procesos principales de cómo se lleva una lista a serie, así como también la transformación a diccionarios, los argumentos que reciben las series, agregado a la manera de acceder a estas estructuras de datos. Entonces tenemos por un lado que las series pueden implementarse en base a listas, en base a diccionarios, así como también los argumentos de una serie y los diferentes métodos de acceso a las series respecto a su sintaxis. Vamos a profundizar un poco en estos aspectos mencionados, pero tendremos un capítulo de codificación del cual se implementará absolutamente todo lo necesario para el dominio de esta y otras estructuras de datos en Pandas. Hablando un poco de las series en base a las listas, el método series o series recibe 3 argumentos donde se esboza el primero de ellos, que recibe para el caso de las series una lista con las observaciones de dichas series, así como también el segundo argumento que recibe los índices, para al final decantarse por el tercer argumento que recibe el tipo de dato tal como se muestra en la siguiente sintaxis. El flujo de trabajo del método anterior retorna un objeto que contiene las observaciones de la lista con sus correspondientes índices y el tipo de dato.
Vale la pena aclarar que tal como se evidencia en la imagen de las manzanitas, las series se inician en el índice 0 a menos que se defina un índice en concreto. En esta implementación se evidencia la invocación de la serie mediante import en la primera línea, así como también en la segunda observamos el proceso de instanciación o simplemente se define una variable que contenga nuestra serie a través de la referencia construida, que para este caso es PD, que mediante la nomenclatura del punto llama el método series que se prepara para recibir una lista de valores que para este caso son observaciones de tipo cadena de carácter y pues el argumento dataType que nos dice que es un tipo de dato de tipo string o cadena de carácter, como decíamos hace un momento. Y el resultado es el que estamos viendo. En relación a la sintaxis del método series a diccionario, observamos que para este caso en particular se recibe una estructura de datos de tipo diccionario, dentro de los cuales se implementa el modelo o los argumentos de tipo clave-valor. De esta manera encontramos que este tipo de estructuras se evalúan con las estructuras clásicas utilizadas en Python para la demarcación de los modelos de clave-valor, tal cual como se observa en la siguiente sintaxis. Para este caso en particular encontramos el ejemplo caja-manzana, dentro de los cuales importamos la librería pandas utilizando su referencia PD, hacemos una instanciación de clase o simplemente creamos una nueva variable llamada caja-manzana, dentro de los cuales con la referencia PD invocamos el método series, dentro de los cuales vamos a pasar una estructura de datos de tipo diccionario en el cual va a contener las claves de tipo manzana 1, manzana 2, manzana 3 y los valores que evalúan a cada una de estas observaciones. Finalmente imprimimos print caja manzana, dentro de los cuales vamos a saber que tenemos tres observaciones evaluadas en manzana 1, 8.0, manzana 2, 9.5, manzana 3, 5.2. Vale la pena aclarar que este ejemplo simplemente es un ejemplo ilustrativo para que el estudiante se haga una idea respecto a la referencia en la estructura de datos. Muy bien, ahora vamos a entender qué son los data frames. Esta estructura de datos visualmente se parece a las matrices de Excel, donde se puede acceder a una columna como un conjunto de observaciones o un conjunto de series, así como también a una fila como un conjunto de series dispuestas en fila. A dichas estructuras se les realizan operaciones aritméticas, relacionales, lógicas y de filtrado de información a través de los procesos de vectorización y selección que están inmersos dentro del ecosistema de pandas. Una curiosidad es la forma de iterar sobre los data frames, ya que no es recomendable iterar sobre estas estructuras mediante ciclos for y while, dado que dicha metodología tiene formas más eficientes de iterar, como funciones que recorren data frames y aplicar métodos propios de pandas para obtener resultados con el menor coste computacional posible. En relación a la sintaxis de los data frames en base a los diccionarios, una alternativa para crear este tipo de estructura de datos que se asemeja a una grilla o a una estructura como conocemos en Excel es invocar una estructura de datos de tipo clave-valor que hace referencia al clásico diccionario de Python. De esta manera podemos estar creando un data frame en base a un diccionario con la siguiente sintaxis. En el proceso de codificación que se evidencia en este momento, al igual que el anterior, podemos importar la librería pandas con su correspondiente referencia PD, dentro de los cuales en PD con la nomenclatura del punto invocamos al método DataFrame, dentro de los cuales va a invocar a nuestro modelo o a nuestro diccionario con sus correspondientes claves y valores. Nótese que para el ejemplo en particular que aquí se expone, tanto el modelo de clave-valor está denotado por estos corchetes, del cual cada uno de ellos posee la estructura de diccionario que finalmente tendremos en los datos para que se presenten las salidas de la manera en que estamos evidenciando en la parte inferior del print. El proceso de implementar un data frame en una lista de listas se realiza de la siguiente manera. Para ello invocaremos el método DataFrame, dentro de los cuales recibimos dos parámetros. El primero, el parámetro data o data, y el segundo parámetro columns.
El parámetro de data vamos a evaluarlo mediante corchetes dentro de los cuales vamos a tener las listas o el conjunto de listas. Y el segundo parámetro es el que va a evaluar el nombre de la columna de nuestras listas. Para este caso en particular tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes, dentro de las cuales vemos que si las listas anidadas no tienen el mismo tamaño, se verá reflejado un comportamiento mediante el cual Pandas agrega valores de tipo NaN. ¿Y los valores de tipo NaN qué es? Es el acrónimo que en inglés significa Not a Number, o sea, no es un número. Para este caso en particular vemos que en esta implementación se importa la librería Pandas con su correspondiente referencia PD, dentro de los cuales una vez invocamos al método Pandas tenemos dos opciones. 1. Escribir el parámetro data igual al conjunto de listas, o simplemente ponemos las listas evaluadas con un corchete para que sepamos que tenemos una lista de listas. De esta manera podemos invocar el siguiente parámetro llamado columns, dentro de los cuales vamos a poner el nombre de las columnas de nuestro data frame. Y muy bien, estas serían las salidas que tenemos de la estructura de datos de un data frame basado en una lista de listas. Las principales características de las series y los data frames, al igual que en los módulos anteriores de NumPy, este tipo de tecnologías trabaja sinérgicamente con un lenguaje de programación de alto nivel como Python. Agregado a esto, la tecnología de Pandas trabaja sinérgicamente con la tecnología de NumPy Arrays y ND-Arrays. Por tal motivo, permite gestionar múltiples formatos, dentro de los cuales están los archivos de Excel, archivos CSV, conexiones a bases de datos SQL, entre otros. Permite también el acceso a índices mediante nombres, valores de referencia, numéricos, y básicamente hacer proyección sobre el manejo de estos mismos índices, pero desde la forma cualitativa o cuantitativa según convenga. Agregado a esto, tiene una robusta suite de herramientas que permiten invocar algunos métodos del estado del arte para las tareas de ordenamiento, división, combinar, adjuntar, unificación o aggregations, entre muchas otras más. Permite también prototipar las complejas series de tiempo para entrenamiento de algoritmos de aprendizaje, y por último, a lo largo de estos años se ha visto que es una gran herramienta que se ha visto como un gold estándar para el manejo de grandes volúmenes de datos a través de la vectorización eficiente. Al igual que su colega NumPy, las aplicaciones de este paquete o este conjunto de soluciones predefinidas Pandas se aplican en el sector de la matemática computacional, en la estadística, en el álgebra lineal, en machine learning, en el tratamiento y procesamiento de datos y en las ciencias de datos, sobre todo para labores de tipo EDA o Explore Data Analytics y labores de tipo ETL o Extraction, Transfer and Load. Dicho esto, procedemos a la práctica en codificación o al vídeo práctica para afianzar todos los conocimientos establecidos mediante la teoría expuesta para lograr una correspondencia entre toda la temática vista versus los factores de codificación que comprenden a Pandas. Vamos a profundizar.